Un saludo para todos aquellos los que estén viendo este video. Este es el trabajo realizado por la universitaria Brita Lucero Martínez Alanes y el universitario Álvaro Saúl Jiménez Espinosa. En este trabajo vamos a explicar cómo hemos hallado nuestros datos de manera teórica y para contrastarlos con los datos que se hallan de manera práctica en un laboratorio. Para empezar, nuestro transistor va a ser el BC548. El 548 tiene como beta el 330. Vamos a trabajar con los valores iniciales de BCC, que es igual a 9 voltios, que es nuestra fuente. La intensidad de cociente en el colector, que es de 10 miliamperios. El voltaje base de resistencia, que es de 0.7 voltios. Estos son nuestros datos iniciales y ya se encuentran en la tabla. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Lo primero que vamos a hallar es el voltaje colector emisor y el voltaje en el emisor. Para el voltaje colector emisor, lo que hacemos es dividir el voltaje de la fuente entre 2. Nuestra fuente tiene un valor de 9 voltios, entre 2 sería 4.5 voltios. Este resultado lo trasladamos a nuestra tabla. Lo siguiente, el voltaje en el emisor es la décima parte del voltaje de la fuente. En este caso sería 0,9 voltios. De igual manera lo trasladamos a nuestra tabla. Lo siguiente que hacemos, el siguiente cálculo, es la intensidad de cociente en nuestro emisor. La intensidad de cociente en el emisor es igual a intensidad de cociente en la base más la intensidad de cociente en el colector. La suma de estas dos intensidades de cocientes nos da a 0,003 amperios. Un dato que hay que hacer notar es que el voltaje en el emisor va a ser igual al voltaje en la resistencia emisor, y esto es igual a 0,9. Esto nos va a servir más adelante para hallar mediante la ley de Ohm las resistencias. Todos los datos que hemos hallado acá lo trasladamos a la tabla, los datos iniciales y los datos hallados. Enseguida vamos a hallar los datos restantes. Ahora el siguiente dato que vamos a hallar es la resistencia en el emisor. La resistencia en el emisor resulta de la división entre voltajes de resistencia emisor y la intensidad de cociente en el emisor, dándonos un resultado de 89.73 ohmios. Esto de acuerdo a la ley de Ohm, donde se relaciona resistencia, voltaje e intensidad de cociente. El siguiente dato que vamos a hallar es voltaje en resistencia colector. Para esto vamos a usar la siguiente ecuación, que es voltaje resistencia colector es igual a voltaje de la fuente menos voltaje del colector emisor menos el voltaje de la resistencia emisor, dándonos un resultado de 3,6 voltios, lo cual lo vamos a trasladar a nuestra tabla. Y para hallar alfa, lo que vamos a hacer es una relación de intensidades de cocientes del colector entre intensidad de cociente en el emisor, dándonos un resultado de 0,997. Esto de igual manera lo trasladamos a nuestra tabla. Bueno, continuamos con los cálculos. Ahora vamos a hallar el voltaje en la resistencia base, para lo cual vamos a hacer la siguiente resta. Al voltaje de la fuente le vamos a restar el voltaje base emisor y el voltaje resistencia emisor, dándonos un resultado de 7.4 voltios. Para la resistencia en el colector vamos a volver a hacer la ley de Ohm. Entonces despejamos la resistencia en el colector y nos va a quedar una división del voltaje entre intensidad de cociente en el colector, y este resultado nos da 360 ohmios. Y este dato lo vamos a trasladar a nuestra tabla. Aquí está 360 ohmios. Siguiente paso que vamos a hacer es calcular la resistencia en la base. Para esto igual vamos a usar la ley de Ohm y vamos a tener una división de voltaje entre intensidad de cociente en la base, dándonos un resultado de 244.2 kiloohmios.
Este resultado de igual manera lo trasladamos a nuestra tabla. Y el siguiente paso que vamos a hacer es el cálculo de voltaje en la base, para lo cual vamos a realizar una suma de el voltaje en la base emisor más el voltaje de la resistencia emisor, dándonos un resultado de 1.6 voltios, el cual igual trasladamos a nuestra tabla y vamos a tener como el último paso hallar el voltaje en el colector, que es igual a la suma de voltaje colector emisor más voltaje resistencia emisor, que nos da un resultado de 5.4, que de igual manera lo trasladamos acá a la tabla. De esa manera hemos hallado todos los datos de nuestra tabla con respecto al laboratorio de la polarización en el emisor de este circuito. Y los datos calculados lo pueden igualar con el video que también se realiza del laboratorio, en el cual se puede observar que los datos son similares. Si bien existe algún tipo de diferencia, es por los errores que se cometen, tal vez en la toma de las medidas, en la apreciación de los datos cuando nos lo muestra el multímetro, porque muchas veces va variando y son pequeños errores que se cometen en el laboratorio, pero al ser similares al de la práctica, o sea, los cálculos que hemos realizado, podemos evidenciar que se realiza un buen trabajo en laboratorio. Eso es todo, gracias, hasta la próxima.